Mateo capítulo 1. Los antepasados de Jesús. Jesús era descendiente de David y de Abraham. Esta es la lista de todos sus familiares que vivieron antes de él. Desde Abraham hasta David fueron Abraham, Isaac, Jacob, Judá y sus hermanos, Fares y Sera. Su madre se llamaba Tamar, Hezrón, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Boz. Su madre se llamaba Rahab, Obed. Su madre se llamaba Ruth, Isaí, el rey David. Desde David hasta el tiempo en que los judíos fueron llevados como prisioneros a Babilonia, sus antepasados fueron David, Salomón. Su madre había sido esposa de Urías, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Osías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joaquín y sus hermanos. Desde el tiempo en que los judíos fueron llevados a Babilonia hasta el nacimiento de Jesús, sus antepasados fueron Joaquín, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José, el esposo de María, la madre de Jesús, conocido como el Mesías. Desde Abraham hasta David hubo 14 generaciones. Desde David hasta que los judíos fueron llevados prisioneros a Babilonia, también hubo 14 generaciones. Y otras 14 desde ese momento hasta el nacimiento del Mesías. El nacimiento de Jesús. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención. Una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo. Y llamarán a ese niño Emmanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. Mateo capítulo 2. Los sabios. Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios de un país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar de esto. Entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley y les preguntó: ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? En Belén de Judea, porque así lo anunció el profeta cuando escribió: Tú, Belén, eres importante entre los pueblos de Judá.
De ti nacerá un príncipe que guiará a mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar en secreto a los sabios y averiguó cuándo había aparecido la estrella. Luego les dijo: Vayan a Belén y averigüen todo lo que puedan acerca del niño. Cuando lo encuentren, avísenme. Yo también quiero ir a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios salieron hacia Belén. Delante de ellos iba la misma estrella que habían visto en su país. Finalmente, la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. ¡Qué felices se pusieron los sabios al ver la estrella! Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron para adorarlo. Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Dios les avisó a los sabios en un sueño que no volvieran al palacio de Herodes. Ellos entonces regresaron a su país por otro camino. La familia de Jesús huye a Egipto. Después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo: Levántate, escapa con el niño y su madre a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa noche, José escapó a Egipto con María y con el niño y se quedó allí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes intenta matar a Jesús. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivieran en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Jeremías. Grandes llantos y lamentos oyó la gente de Ramá. Era Raquel que lloraba por la muerte de sus hijos y no quería ser consolada. Viaje a Nazaret. Herodes murió cuando José todavía estaba en Egipto. Entonces un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo: Regresa ahora mismo a Israel junto con el niño y la madre, porque ya murieron los que querían matar al niño. José, María y el niño regresaron a Israel. Pero José tuvo miedo de ir a la región de Judea, porque supo que Arquelao, el hijo de Herodes, era el nuevo rey allí. Entonces el ángel de Dios le dijo a José que siguiera hasta la región de Galilea. Cuando llegaron allá, se fueron a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de los profetas: el Mesías será llamado Nazareno. Mateo capítulo 3. Juan el Bautista. Años después, Juan el Bautista salió al desierto de Judea para predicarle a la gente. Les decía: Vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Juan era la persona de quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo: Alguien grita en el desierto: prepárenle el camino al Señor, ábranle paso, que no encuentre estorbos. Juan se vestía con ropa hecha de pelo de camello y usaba un taparrabos de cuero. Comía saltamontes y miel silvestre. Muchos iban a oír a Juan. Llegaban no solo de los alrededores del río Jordán, sino también de la región de Judea y de Jerusalén. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río.
Al ver Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que él los bautizara, les dijo: Ustedes son unas víboras. ¿Creen que se van a escapar del castigo que Dios les enviará? Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Yo los bautizo a ustedes con agua, para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí, y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. Juan bautiza a Jesús. Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo. Yo no debería bautizarte. Más bien, tú deberías bautizarme a mí. Hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces, una voz que venía del cielo dijo: Este es mi Hijo. Yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Mateo capítulo 4. Jesús vence al diablo. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa. Si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. La Biblia dice: no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte más alta del templo. Si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. La Biblia también dice: nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. Todos estos países me los dieron a mí. Te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Jesús comienza su trabajo. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaún. Este pueblo se encuentra a orillas del lago de Galilea. Allí vivieron las tribus israelitas de Zabulón y de Neftalí. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías, cuando escribió: Escucha, tierra de Zabulón, que estás cerca del gran mar. Escucha, tierra de Neftalí, que estás al oeste del río Jordán. Escucha tú, Galilea, tierra de extranjeros. Aunque tu gente viva en la oscuridad,
verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en sombra de muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a decirles a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Jesús elige a 4 pescadores. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro y Andrés, 2 hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y Juan, otros 2 hermanos que también eran pescadores. Los 2 estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Zebedeo. Jesús llamó a los 2. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Jesús recorría toda la región de Galilea. Enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Jesús se hizo muy famoso en toda la región de Siria. La gente le traía personas que sufrían dolores y enfermedades o que tenían demonios. También le traían a los que sufrían de ataques o que no podían caminar ni moverse. Y a todos ellos los sanó. Muchísima gente de las regiones de Galilea, Judea y Decápolis seguía a Jesús. También venía gente de la ciudad de Jerusalén y de los pueblos que están al otro lado del río Jordán. Mateo capítulo 5. Bendiciones. Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que confían totalmente en Dios, porque ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren porque Él los consolará. Dios bendice a los humildes, porque ellos serán dueños de la tierra. Dios bendice a los que desean la justicia, porque Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, porque Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, porque ellos forman parte de su reino. Dios los bendecirá cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. La sal y la luz del mundo. Ustedes son la sal de este mundo. Si la sal pierde su sabor, ya no puede recuperarlo. Ya no sirve para nada, sino para tirarla afuera y que la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, su conducta debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así las verán los demás y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. La ley y los profetas. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale.
Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. El enojo. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo: no maten a nadie. Si alguien mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso, regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin haber pagado hasta el último centavo de lo que debas. El matrimonio. Moisés también dijo: sean fieles en el matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer y desea tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, sácatelo y tíralo lejos. Es mejor perder una parte del cuerpo y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, córtatela y tírala lejos. Es mejor perder una parte del cuerpo y no que todo el cuerpo vaya al infierno. El divorcio. También hace mucho tiempo Moisés dijo: si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, déle un certificado de divorcio. Pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Las promesas. En ese mismo tiempo, Moisés también enseñó: no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran Rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. La venganza. Otra de las enseñanzas de Moisés fue esta: ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, cárguenla por 2. A quien les pida algo, dénselo. Y a quien les pida prestado, préstenle. Amar a los enemigos. Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos
y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué premio recibirán por eso? Hasta los que cobran impuestos para el gobierno de Roma aman solo a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, es perfecto. Mateo capítulo 6. Dar. Cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios, su Padre, no les dará ningún premio. Si uno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas y en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto, y Dios, el Padre, que conoce ese secreto, les dará su premio. Jesús enseña a orar. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que Dios les va a hacer más caso porque hablan mucho. No los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. El ayuno. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. La riqueza verdadera. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí, las cosas no se echan a perder, ni la polilla las destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robarlas. Recuerden que siempre pondrán toda su atención en donde estén sus riquezas. La persona sincera siempre es generosa y por eso le va bien. Es como si viviera en la luz. Pero a la persona tacaña y envidiosa siempre le va mal. Es como si viviera en completa oscuridad. El dinero. Ningún esclavo puede trabajar para dos amos al mismo tiempo, porque siempre obedecerá o amará más a uno que a otro. Del mismo modo,
Tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Las preocupaciones. No vivan preocupados pensando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. ¿Acaso la vida consiste solo en comer? ¿Acaso el cuerpo solo sirve para que lo vistan? Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. ¿Acaso no son ustedes más importantes que ellos? ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen preguntando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes no se desesperen por esas cosas. Su Padre que está en el cielo sabe que las necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Todo lo demás, Él se los dará a su tiempo. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Mateo capítulo 7. No juzguen a los demás. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si tú tienes una rama en el tuyo? Hipócrita. Primero, saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios. Tampoco echen lo más valioso a los cerdos. Ninguno de ellos sabe apreciar su valor, y lo que harán será pisotearlas y morderlos a ustedes. Pedir, buscar y llamar. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama, es atendido. ¿Alguno de ustedes le daría a su hijo una piedra si él le pidiera pan? ¿Le daría una serpiente si le pidiera pescado? Si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. La entrada estrecha. La entrada que lleva a la perdición es ancha. El camino hacia allá es fácil de seguir. Mucha gente pasa por esa entrada. Pero la entrada que lleva a la vida es muy estrecha. El camino hacia allá es muy difícil de seguir. Por eso son pocos los que la encuentran. Entren por la entrada estrecha, pues ella nos lleva a la vida. El árbol y su fruto. Cuídense de esos mentirosos que dicen hablar de parte de Dios. Ellos se presentarán ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes pueden reconocer a esos falsos profetas si se fijan en lo que hacen. No se recogen uvas ni higos de una planta de espinas, porque ella no los puede producir. Los árboles buenos producen buenos frutos,
y los árboles malos producen malos frutos. Ningún árbol bueno produce malos frutos, y ningún árbol malo produce buenos frutos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Ustedes reconocerán a esos mentirosos por lo que hacen. ¡Cuidado! No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Tienen que obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otras personas. Usamos tu nombre para echar fuera demonios y también para hacer milagros. Pero yo les diré: yo no tengo nada que ver con ustedes. Aléjense de mí, malvados. Dos clases de personas. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre arena. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas, porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. Mateo capítulo 8. Jesús sana a un hombre. Después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto, un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó: Sí quiero. Queda sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Después Jesús le dijo: Escucha bien esto. No le digas a nadie lo que sucedió. Vete donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad. Un capitán romano. En cierta ocasión, Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo: Señor, mi sirviente está enfermo en casa. Tiene fuertes dolores y no puede moverse. Iré a sanarlo. Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane, y él quedará sano, porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, él lo hace. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía: Les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto. De todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Ellos participarán de la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentarán a la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y rechinarán los dientes de miedo. Regresa a tu casa
y que todo suceda tal como has creído. En ese mismo instante, su sirviente quedó sano. Jesús sana a mucha gente. Jesús fue a casa de Pedro y encontró a la suegra de este en cama, con mucha fiebre. Jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y le dio de comer a Jesús. Al anochecer, la gente llevó a muchas personas que tenían demonios. Jesús echó a los demonios con una sola palabra y también sanó a todos los enfermos que estaban allí. Así, Dios cumplió su promesa, tal como lo había anunciado el profeta Isaías en su libro. Él nos sanó de nuestras enfermedades. Los que querían seguir a Jesús. Jesús vio que mucha gente lo rodeaba. Por eso ordenó a sus discípulos que lo acompañaran al otro lado del lago de Galilea. Cuando llegaron allá, un maestro de la ley se le acercó y le dijo: Maestro, yo te acompañaré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar donde descansar. Otro de sus discípulos le dijo después: Señor, dame permiso para ir primero a enterrar a mi padre. Luego te seguiré. Sígueme. Lo importante es que tú vengas conmigo ahora mismo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. La gran tormenta. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos hundimos. ¿Por qué están tan asustados? ¡Qué poco confían ustedes en Dios! Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados: ¿Quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Dos hombres con muchos demonios. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que está a la otra orilla del lago, dos hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Cuando los dos hombres se acercaron a Jesús, los demonios gritaron: ¡Jesús, Hijo de Dios! ¿Qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? No muy lejos de allí había muchos cerdos y los demonios le suplicaron a Jesús: Si nos sacas de estos hombres, déjanos entrar en esos cerdos. 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 Vayan. Los demonios salieron de los dos hombres y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos corrieron sin parar hasta que cayeron en el lago, donde se ahogaron. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron al pueblo. Allí contaron lo que había pasado con los cerdos y con los dos hombres que habían tenido demonios.
La gente del pueblo fue a ver a Jesús y le rogaron que se marchara de aquella región. Mateo capítulo 9. El hombre que no podía caminar. Después de esto, Jesús subió a una barca y cruzó al otro lado del lago para llegar al pueblo de Cafarnaúm, donde vivía. Allí, algunas personas le llevaron a un hombre acostado en una camilla, pues no podía caminar. Al ver Jesús que estas personas confiaban en él, le dijo al hombre: Ánimo, amigo, te perdono tus pecados. Algunos de los maestros de la ley que estaban en aquel lugar pensaron: ¿qué se cree este? ¿Se imagina que es Dios? ¡Qué equivocado está! Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Así que les preguntó: ¿por qué piensan algo tan malo? Díganme, ¿es más fácil perdonarlo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús le dijo al que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando la gente vio esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado ese poder a los seres humanos. Jesús llama a Mateo. Cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Ese mismo día, Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Cuando algunos fariseos vieron a toda esa gente, les preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Jesús enseña sobre el ayuno. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho. ¿Por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Los invitados a una boda no están tristes mientras el novio está con ellos. Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Entonces los invitados estarán de luto y ayunarán. Si un vestido viejo se rompe, no se le pone un remiendo de tela nueva, porque al lavarse el vestido, la tela nueva se encoge y rompe el vestido viejo, y entonces el daño sería mayor. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermente, hará que se reviente el cuero viejo. Así se perderá el vino nuevo, y se destruirán los recipientes. Por eso, hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De ese modo, ni el vino ni los recipientes se pierden. Una niña muerta y una mujer enferma. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir.
Pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. Jesús se levantó y se fue con él. Sus discípulos también lo acompañaron. En el camino, pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó: si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo: ya no te preocupes. Tu confianza en Dios te ha sanado. Y desde ese momento, la mujer quedó sana. Jesús siguió su camino hasta la casa del jefe judío. Cuando llegó, vio a los músicos preparados para el entierro y a mucha gente llorando a gritos. Jesús les dijo: salgan de aquí. La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús. Pero una vez que sacaron a todos, Jesús entró, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Todos en esa región supieron lo que había pasado. Jesús sana a 2 ciegos. Cuando Jesús salió de allí, 2 ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa, y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó: ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo: por haber confiado en mí, serán sanados. De inmediato, los ciegos pudieron volver a ver, pero Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que pasó. Sin embargo, ellos salieron y le contaron a toda la gente de aquella región lo que Jesús había hecho. Jesús sana a un mudo. Después de que aquellos hombres salieron de la casa, unas personas le trajeron a Jesús un hombre que no podía hablar porque tenía un demonio. Cuando Jesús expulsó al demonio, el hombre pudo hablar. La gente que estaba allí se quedó asombrada y decía: nunca se había visto algo así en Israel. Pero los fariseos decían: Jesús expulsa a los demonios porque el mismo jefe de todos los demonios le da ese poder. Jesús tiene compasión de la gente. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: muchos son los que necesitan entrar al reino de Dios, pero hay muy pocos discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para compartir las buenas noticias con toda esa gente. Mateo capítulo 10. Los 12 discípulos.
Jesús reunió a sus 12 discípulos. A cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. A los 12 discípulos que Jesús eligió, los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y Juan, hijos de Zebedeo; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el patriota y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. Jesús envía a los 12. Jesús envió a estos 12 discípulos con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones donde vive gente que no es judía. Tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria. Solo vayan a los israelitas, pues son un pueblo que vive como si fueran ovejas perdidas. Cuando vayan, anuncien este mensaje: el reino de Dios muy pronto estará aquí. Sanen también a los enfermos. Devuélvanles la vida a los muertos. Sanen a los leprosos y expulsen demonios de la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les dio a ustedes no les costó nada. Tampoco lleven dinero ni provisiones para el camino. No lleven bastón, ni zapatos de repuesto, ni ropa para cambiarse, porque todo trabajador tiene derecho a su comida. Cuando lleguen a un pueblo o a una ciudad, busquen a una persona que sea de confianza. Quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar. Cuando entren en esa casa, saluden ofreciendo la paz para los que viven en ella. Si ellos lo merecen, tendrán paz. Si no lo merecen, no la tendrán. Si en alguna casa o pueblo no quieren recibirlos ni escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Les aseguro que en el día del juicio final, ese pueblo será más castigado que las ciudades de Sodoma y Gomorra. Advertencia sobre el peligro. El trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que hablen de mí ante ellos y ante los extranjeros, porque son mis discípulos. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo lo dirán, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Entre hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Pero yo salvaré al que confíe en mí hasta el final. Cuando la gente de un pueblo los persiga para maltratarlos, huyan a otro pueblo. Les aseguro que yo, el Hijo del Hombre, regresaré con todo el poder de Dios antes de que ustedes terminen de recorrer todos los pueblos de Israel. El discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más importante que su amo. Lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro, y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy el diablo, entonces, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? Consejos. No le tengan miedo a nadie, porque todo lo que esté escondido se descubrirá,
y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo pero no el alma. Teman a Dios, que sí puede destruir en el infierno el cuerpo y el alma. 2 pajarillos no valen sino una monedita. Sin embargo, ninguno de los 2 muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Hablar de Jesús. Si ustedes les dicen a otros que son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que en verdad lo son. Pero si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que no lo son. Jesús advierte a sus discípulos. No crean ustedes que vine para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes vivirá en su propia casa. Si prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Si ustedes no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo están preocupados por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Los premios. Cuando una persona los recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es el que me envió. Dios les dará un premio a los que reciban en su casa a un profeta, solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios les da a sus profetas. De la misma manera, Dios dará un premio a los que reciban a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios les da a quienes le obedecen y hacen lo bueno. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Mateo capítulo 11. Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue para enseñar y anunciar las buenas noticias en otros pueblos. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿Eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos? ¿O debemos esperar a otro? Regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien. Los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Dios va a bendecir a los que no me abandonan al verme hacer todo esto. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo: ¿A quién fueron ustedes a ver al desierto? ¿Era acaso un hombre doblado, como las cañas que dobla el viento? ¿Se trataba de alguien vestido con ropa muy lujosa? Recuerden que los que se visten así viven en el palacio de los reyes. ¿A quién fueron a ver entonces? ¿Fueron a ver a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad, Juan era más que profeta. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo: Yo envío un mensajero delante de ti, a preparar todo para tu llegada. Les aseguro que en la tierra no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista.
Pero la persona menos importante en el reino de Dios es superior a Juan. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo. Dios había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Si en verdad tienen oídos, presten atención. Ustedes, los que viven en esta época, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y les gritan a otros niños: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y ustedes decían que tenía un demonio dentro. Luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo. Y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. La gente que no cree. Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir, ni quería obedecer solo a Dios. Por eso les dijo: habitantes de Corazín, qué mal les va a ir a ustedes. Y también les va a ir mal a los que viven en Bethsaida. Si los milagros hechos entre ustedes se hubieran hecho en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que los que viven allí habrían cambiado su forma de vivir. Se habrían vestido de ropas ásperas y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final, ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Habitantes del pueblo de Cafarnaún, ¿creen que van a ser bienvenidos en el cielo? Déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiría. Les aseguro que en el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos. Jesús alaba a Dios. En ese momento, Jesús se dirigió a Dios y le dijo: Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que conocen mucho y son sabios. En cambio, las mostraste a gente humilde y sencilla. Y todo, Padre, porque tú así lo has querido. Y dijo a los que estaban allí: Mi Padre me ha dado todo, y es el único que me conoce porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí, y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir. La carga que les hago llevar no es pesada. Mateo capítulo 12. Los discípulos arrancan espigas de trigo. Un sábado, Jesús y sus discípulos andaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerse el grano. Cuando los fariseos vieron que los discípulos arrancaban trigo, le dijeron a Jesús: Mira lo que hacen tus discípulos. Está prohibido hacer eso en el día de descanso. ¿No han leído en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre?
Entraron en la casa de Dios y comieron el pan sagrado. Ni a David ni a sus compañeros les estaba permitido comer ese pan. Solo los sacerdotes podían comerlo. ¿Tampoco han leído los libros de la ley de Moisés? ¿No saben que los sacerdotes pueden trabajar en el templo en el día de descanso sin que nadie los acuse de nada? Pues les aseguro que aquí hay algo más importante que el templo. ¿Ustedes no entienden esto que Dios dijo? No quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Si lo entendieran, no estarían acusando a gente inocente. Porque yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse en el día de descanso y lo que no puede hacerse. Jesús sana a un hombre en sábado. Jesús se fue y entró en la sinagoga del lugar. Allí había un hombre que tenía una mano tullida. Como los fariseos buscaban la manera de acusar de algo malo a Jesús, le preguntaron: ¿permite nuestra ley sanar a una persona en el día de descanso? Si a uno de ustedes se le cae una oveja en un pozo en el día de descanso, ¿la sacaría de allí? Por supuesto que sí. Pues una persona vale mucho más que una oveja. Por eso está permitido hacer el bien en ese día. Luego Jesús le dijo al hombre que no podía mover la mano: extiende tu mano. El hombre la extendió y la mano le quedó tan sana como la otra. Entonces los fariseos salieron de la sinagoga y comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Jesús, servidor de Dios. Al enterarse Jesús de lo que planeaban los fariseos, se fue de allí y mucha gente lo siguió. Jesús sanó a todos los que estaban enfermos y les ordenó que no contaran a nadie nada acerca de él. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio. Yo lo amo mucho y él me llena de alegría. Yo pondré en él mi espíritu y él anunciará mi justicia entre las naciones. No discutirá con nadie, ni gritará. Nadie escuchará su voz en las calles. No les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Todas las personas del mundo confiarán en él. Jesús y el jefe de los demonios. Unas personas llevaron un hombre a Jesús para que lo sanara. Ese hombre era ciego y mudo porque tenía un demonio. Pero Jesús lo sanó y el hombre pudo ver y hablar. La gente estaba asombrada de lo que Jesús hacía y se preguntaba: ¿será Jesús el Mesías que Dios prometió para salvarnos? Pero algunos de los fariseos oyeron a la gente y pensaron: Jesús libera de los demonios a la gente, porque Belcebú, el jefe de los demonios, le da poder para hacerlo. Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad se destruirá. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos, la familia también se destruirá. Si Satanás lucha contra sí mismo, destruirá su propio reino. Según ustedes, yo expulso los demonios por el poder de Satanás. Si eso fuera cierto, entonces, ¿quién les da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera a los demonios? Si ustedes me responden que Dios les da ese poder, eso demuestra que ustedes están equivocados. Y si yo echo fuera a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, eso demuestra que el reino de Dios ya está aquí.
Si alguien quiere robar lo que hay en la casa de un hombre fuerte, primero tiene que atar al hombre. Después puede robarle todo. El que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como si los estuviera ahuyentando. Les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan. Aun si dicen algo contra mí, que soy el Hijo del Hombre, Dios los perdonará. Pero lo que no les perdonará es que hablen contra el Espíritu Santo. Eso no lo perdonará ni ahora ni nunca. El fruto bueno y el fruto malo. Un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en sus frutos. Lo mismo sucede con las personas. Para saber si son buenas o malas, solo hay que fijarse en las cosas que hacen. Lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro, ¿cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguien es bueno, siempre habla cosas buenas. Y si es malo, siempre habla cosas malas. Les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué usaron su boca y su lengua para hacer mal a los demás. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán. Pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Una señal milagrosa. Entonces, algunos fariseos y maestros de la ley le dijeron a Jesús: Maestro, queremos que hagas algo que nos demuestre que tú fuiste enviado por Dios. Ustedes, que son malos y no confían en Dios, me piden darles una prueba. Pero la única prueba que les daré será la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días dentro del gran pez, así yo, el Hijo del Hombre, estaré muerto durante 3 días. En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive se levantará y hablará contra ustedes para que Dios los castigue. Porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le dio Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante que Jonás. La reina del sur también se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes. Porque ella vino desde muy lejos a escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón. Pero ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque yo soy más importante que Salomón. El espíritu malo que regresa. Cuando un espíritu malo sale de alguien, viaja por el desierto buscando dónde descansar. Cuando no encuentra ningún lugar, dice: mejor regresaré a mi antigua casa y me meteré de nuevo en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él, y se meten dentro de aquella persona y viven allí. Y la pobre termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esto mismo va a pasarles a ustedes, porque son muy malos. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras Jesús seguía hablando con la gente, su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba y lo esperaron afuera, pues querían hablar con él. Entonces, alguien le dijo a Jesús: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Jesús señaló entonces a todos sus discípulos y les dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo, es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. Mateo capítulo 13. El ejemplo de las semillas. Ese mismo día, Jesús salió de la casa donde estaba. Fue a la orilla del lago de Galilea y allí se sentó para enseñar.
Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Un agricultor salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha excelente. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas. Otras produjeron espigas con 60 semillas. Y otras produjeron espigas con 30 semillas. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. ¿Por qué Jesús enseña con ejemplos? Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Yo les he explicado a ustedes los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les hará saber mucho más. Pero a los que no saben de los secretos del reino, Dios hará que olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Así, por más que miren, no verán nada. Y por más que oigan, no entenderán. Así se cumple lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá. Y por más que mire, nunca verá. Pues no aprende ni piensa, cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si no fuera así, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo la salvaría. Pero a ustedes, mis discípulos, Dios los ha bendecido, porque ven y escuchan mi mensaje. Muchos profetas y mucha gente buena hubiera querido ver lo que ustedes ven y oyen, pero no pudieron. Jesús explica el ejemplo de las semillas. Ahora, pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del agricultor. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entendieron muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que éste cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y entienden el mensaje. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. La mala hierba y el trigo. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y junto a las semillas de trigo sembró unas semillas de una mala hierba llamada cizaña, y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: «Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué creció también la cizaña?». El dueño les dijo:
Esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere que vayamos a quitar la mala hierba? El dueño les dijo, no, a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña, porque el trigo y la cizaña se parecen mucho. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir entre el trigo y la cizaña. Dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. La semilla de mostaza. Jesús también les hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza que un hombre siembra en su terreno. A pesar de ser la más pequeña de todas las semillas, cuando crece se convierte en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol, y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. La levadura. Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. Jesús cumple lo dicho por medio de un profeta. Jesús le enseñó todo esto a la gente por medio de ejemplos y comparaciones, y solo así enseñaba. De esa manera, Jesús cumplía lo que Dios había dicho por medio del profeta. Hablaré a la gente por medio de ejemplos y contaré cosas que Dios ha tenido en secreto desde que hizo el mundo. Jesús explica el ejemplo de la cizaña. Jesús dejó a la gente allí y se fue a la casa. Entonces sus discípulos fueron a decirle: Explícanos, ¿qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno? Sí, explícanos. El que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo, y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo, que fue quien las sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio final, y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Así como se arranca la mala hierba y se quema, así sucederá cuando Dios juzgue a todos. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. Los ángeles echarán a esas personas en el infierno y allí tendrán tanto miedo que llorarán y rechinarán los dientes. Pero los que obedecen a Dios brillarán como el sol en su reino. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. El tesoro escondido. Con el reino de Dios pasa lo mismo que cuando alguien encuentra un tesoro escondido en un terreno y lo vuelve a esconder. Después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. La joya fina. El reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene y va y la compra. La red de pescar. El reino de Dios se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar y en ella recogen toda clase de peces. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar los pescados. Guardan los buenos en una canasta y tiran los malos. Así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles saldrán a separar a las personas buenas de las malas. A las malas las echarán en el infierno. Y allí tendrán tanto horror que llorarán y rechinarán los dientes. Cosas nuevas y viejas. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿Entienden ustedes todas estas enseñanzas? Sí, las entendemos. Todo maestro de la ley que se convierte en discípulo del reino de Dios se parece al que va a su bodega y de allí saca cosas nuevas y cosas viejas.
Jesús viaja a Nazaret. Cuando Jesús terminó de enseñar con estos ejemplos, se fue de allí. Llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga. La gente estaba tan sorprendida que algunos decían: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Pero si es Jesús, el hijo de José el carpintero. Su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Sus hermanas aún viven aquí. ¿Cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? Pero ninguno de los que estaban allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces, él dijo: a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Mateo capítulo 14. La muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes Antipas era gobernador de Galilea. Y cuando supo lo que la gente decía acerca de Jesús, un día les dijo a sus asistentes: en realidad ese Jesús es Juan el Bautista que ha vuelto a vivir. Por eso tiene poder para hacer milagros. Tiempo atrás, Juan el Bautista le había dicho a Herodes: lo que has hecho no está bien. Herodías es la esposa de tu hermano Felipe, y tú se la quitaste para casarte con ella. Entonces, Herodes se enojó contra Juan y ordenó que lo arrestaran, lo encadenaran y lo pusieran en la cárcel. Herodes quería matar a Juan, pero no se atrevía a matarlo porque le tenía miedo a la gente, pues muchos creían que Juan era un profeta. Cuando Herodes celebró su cumpleaños, la hija de Herodías bailó delante de los invitados. A Herodes le gustó mucho el baile de la muchacha. Por eso prometió darle lo que ella le pidiera. Herodías escuchó eso y convenció a su hija de que le pidiera a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Al oír esto, Herodes se puso muy triste, pues había prometido darle todo lo que ella le pidiera, y no podía romper una promesa hecha delante de sus invitados. Así que no tuvo más remedio, y ordenó a sus sirvientes que le dieran a la muchacha lo que pedía. Entonces los sirvientes fueron a la cárcel y le cortaron la cabeza a Juan. La pusieron en un plato y se la llevaron a la muchacha. Ella se la entregó a su madre. Los discípulos de Juan pasaron a recoger el cuerpo de su maestro y lo enterraron. Después fueron y le contaron a Jesús lo que había sucedido. Jesús da de comer a mucha gente. Cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús se iba, lo siguió por tierra. Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. No tienen que irse. Denles ustedes de comer. Pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganlos aquí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes,
y los 2 pescados. Miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Cálmense! ¡Soy yo! No tengan miedo. Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Ven. De inmediato, Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: ¡Señor! ¡Pedro! ¡Sálvame! Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: Es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Sí, eres el Hijo de Dios, Señor. Jesús sana a los enfermos de Genesaret. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago hasta llegar al pueblo de Genesaret. Cuando los del pueblo reconocieron a Jesús, dieron aviso por toda la región. Entonces la gente llevó a los enfermos a donde estaba Jesús y le rogaban que al menos los dejara tocar el borde de su manto. Y todos los enfermos que tocaron el manto de Jesús quedaron sanos. Mateo capítulo 15. Las enseñanzas de los antepasados. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley, que habían venido de Jerusalén, le preguntaron a Jesús: ¿Por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? ¿Y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo: respeten a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios y le dice a sus padres: no puedo ayudarlos, porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Lo que realmente contamina
Jesús llamó a la gente y le dijo: Escuchen y entiendan bien. No es la comida que entra por la boca lo que los hace impuros delante de Dios. Lo que los hace impuros son los insultos y malas palabras que salen de su boca. Entonces, los discípulos de Jesús se acercaron y le dijeron: Señor, a los fariseos no les gustó lo que dijiste. Mi Padre tratará a los fariseos como trata el jardinero a las plantas que no ha sembrado. Las arranca de raíz y las echa fuera. No hagan caso de los fariseos. Son como el ciego que guía a otro ciego. Y si un ciego guía a otro, los dos terminan cayéndose en una zanja. Explícanos qué quisiste decir cuando hablaste de lo que nos hace impuros delante de Dios. ¿Tampoco ustedes entienden? Todo lo que comemos o bebemos va al estómago y después el cuerpo lo expulsa. Pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en ser infieles en el matrimonio, en hacer cosas indecentes, en robar, insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que gente así lo alabe. Pero cualquiera puede alabar a Dios, aunque coma sin lavarse las manos. Una mujer no judía confía en Dios. Jesús se fue de allí a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer de esa región, que era del grupo al que los judíos llamaban cananeos, se acercó a Jesús y le dijo a gritos: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le hizo caso, pero los discípulos se acercaron a él. Atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ayúdame. No es correcto quitarle la comida a los hijos para echársela a los perros. Señor, eso es cierto, pero aún los perros comen las sobras que les caen a los hijos debajo de la mesa. Mujer, tú sí que tienes confianza en Dios. Lo que me has pedido, se hará. Y en ese mismo instante, su hija quedó sana. Jesús sana a muchos enfermos. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente llevó a Jesús, gente que estaba enferma. Entre esa gente había cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Y Jesús los sanó. La gente, asombrada de ver a todos completamente sanos, comenzó a alabar al Dios de los israelitas. Jesús da de comer a mucha gente. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de toda esta gente. Ya han estado conmigo 3 días y no tienen comida. No quiero que se vayan sin comer, pues podrían desmayarse en el camino. Pero en un lugar tan solitario como este, ¿dónde vamos a conseguir comida para tanta gente? ¿Cuántos panes tienen? 7 panes y unos pescaditos. Jesús le ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados y dio gracias a Dios. Partió en pedazos los panes y los pescados, los entregó a sus discípulos y ellos los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Con los pedazos que sobraron, llenaron 7 canastas. Los que comieron fueron como 4,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Después Jesús despidió a la gente, subió a una barca
y se fue al pueblo de Magadán. Mateo capítulo 16. La señal de Jonás. Algunos de los fariseos y de los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle una trampa y le dijeron: queremos que hagas un milagro que pruebe que Dios te ha enviado. Cuando ustedes miran el cielo por la tarde y está rojo, dicen, va a ser buen tiempo. Pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen, hoy va a ser mal tiempo. Ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo. ¿Por qué entonces no entienden que las cosas que yo hago ahora son una señal de Dios? Ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer. Pero la única señal que les daré será lo que le pasó al profeta Jonás. Dicho esto, Jesús los dejó y se fue. Las enseñanzas de los fariseos. Jesús y sus discípulos cruzaron al otro lado del lago de Galilea. Pero los discípulos se olvidaron de llevar pan. Y Jesús les dijo: miren, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: seguramente Jesús dijo eso porque no trajimos pan. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo: qué poco confían en Dios. ¿Por qué se preocupan por no tener pan? Entiendan bien lo que les quiero decir. ¿O ya se olvidaron de aquella vez cuando alimenté a 5,000 hombres con 5 panes nada más? ¿Ya se olvidaron de las canastas que llenaron con los pedazos que sobraron? ¿Ya no recuerdan que también alimenté a otros 4,000 con solo 7 panes y que ustedes llenaron muchas canastas? ¿No entienden que yo no estaba hablando de pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los discípulos entendieron que Jesús no estaba hablando de la levadura que se pone en la masa del pan, sino de las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. ¿Quién es Jesús? Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Y otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías. O alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro le dijo: